En el video de hoy te voy a explicar 6 de los tipos de fallas más comunes en los pavimentos flexibles y te voy a explicar cuáles son las posibles causas de estas fallas. Vamos a verlo. El pavimento se conoce como toda esta estructura compuesta por diferentes capas que van a soportar las cargas del paso de los vehículos en los caminos, en las carreteras, y que a su vez esta estructura es quien transmite esas cargas que recibe, la transmite a esa fundación, a ese suelo de fundación, digamos, o esa subrasante. Los pavimentos se pueden clasificar en pavimentos flexibles y pavimentos rígidos. Hoy vamos a hablar de las fallas en los pavimentos flexibles, y es aquel conjunto de capas en que mi última capa, o sea, la capa de rodadura, esta está formada por un hormigón asfáltico. Una de las diferencias con el pavimento rígido, la capa de rodadura en el pavimento rígido es una capa de hormigón hidráulico. Y vamos a pasar de una vez a los que son los tipos de fallas en los pavimentos flexibles. Tenemos en primer lugar las fallas que son del tipo fisuraciones. Entre ellas hay varias y yo te voy a mencionar dos de ellas, que son la falla tipo grieta o fisura longitudinal. Este tipo de falla es aquella en que tenemos esa abertura, esa fractura a lo largo de un eje que es paralelo al eje de la vía. Puede ser en el centro de la vía o no. O es por fatiga, porque ya la carretera ha tenido mucho paso de vehículos, de todos esos ejes que fueron considerados que iban a pasar, y toda esa carga del tránsito sobre ese pavimento se ha fatigado por exceso de carga sobre él, o exceso de número de pasadas, que al final es equivalente. Eso es uno de los motivos. O también puede darse por un defecto durante la construcción, por una deficiencia durante la ejecución de ese pavimento, donde esa junta que hacemos, porque cuando venimos asfaltando la carretera, o sea, venimos colocando la capa de rodadura sobre este pavimento, que es la última capa del pavimento, la máquina, la pavimentadora, no tiene todo el ancho de la vía, no siempre va a tener todo el ancho de la vía, sino que se hace un lateral y luego la máquina se muda hacia otro lateral. Esta junta entre una franja de colocación y la otra debe estar perfectamente hecha, compactada, sellada, para que en un futuro no nos pase esto. Entonces, una de las posibles causas es que haya una deficiencia en esa junta de construcción. Y en segundo lugar tenemos lo que son las fallas tipo piel de cocodrilo. Estas son aquellas que forman como esos pequeños polígonos en todo lo que es la superficie de la vía. Son agrietamientos que se producen en varias direcciones, formando estos polígonos, diríamos, que pueden tener dimensiones de aproximadamente 20, 30, 40 centímetros, una media de 30 centímetros más o menos, y estos se producen normalmente en las zonas por donde pasa la mayor carga sobre la vía. He hecho visitas, inspecciones, evaluaciones de carreteras, de pavimentos, donde tenemos una autopista y el carril derecho, que es por donde pasan los camiones, es donde más se nota este tipo de agrietamientos, aunque el carril izquierdo en ese mismo sentido de la vía tenga también algún tipo de falla, de grietas. Este tipo así, piel de cocodrilo y con una severidad mayor, o sea que las grietas son de mayor ancho, estas se producen exactamente en los sitios donde esa carga coincide con la mayor carga del tráfico. ¿Por qué se producen estas grietas? ¿Cuáles son algunas de las causas o posibles causas? Por un lado tenemos fatiga del pavimento, por exceso ya de carga que le ha pasado al asfalto, a la capa de asfalto. Otra razón posible es que ese espesor de pavimento con el que se ha construido, quizá con el que se ha diseñado, o no, puede que se haya diseñado, que el diseño sí haya estado bien y luego la ejecución haya fallado,
pero al final de cuentas ese espesor que fue colocado quizá haya sido insuficiente para esas condiciones de carga y condiciones de suelo, condiciones de materiales, de todas las demás capas y de la subrasante que iba a haber. Quizá el espesor no fue suficiente. Esa es una posibilidad. O también la situación con el drenaje de la vía. Ese drenaje superficial, si es deficiente, también esto va a hacer que este tipo de grietas aparezcan o aumenten su severidad. No olvides suscribirte si aún no estás suscrito, y si te está gustando el vídeo, dale un like. Por otro lado, tenemos un tipo de fallas que es por desintegración. Se llama a este conjunto de fallas. Entre ellas tenemos por un lado lo que es el desprendimiento. Este tipo de fallas es aquella en que la parte del fino y el ligante, o sea, el cemento asfáltico, y la parte fina de la mezcla se empieza a desprender y queda como expuesto lo que es el agregado grueso, la grava, la gravilla, queda expuesta, y esta sufre un desgaste al quedar totalmente expuesta al paso de los vehículos directamente. ¿Por qué se produce este tipo de fallas? Podrían ser porque la mezcla no ha sido adecuada, o sea, ha habido un diseño de mezcla fallido, o sea, que no ha acertado con los componentes en la proporción que debía tenerlos, por un tema de dotación de lo que es el bitumen o el cemento asfáltico. Esa dotación, la cantidad por metro cúbico o en proporción a la cantidad de los otros componentes de la mezcla, o puede ser también por un tema de granulometría, de que la granulometría del agregado empleado en la mezcla no haya sido el adecuado, no cumpla, no sea apto, sea deficiente. Otro tipo de falla de este tipo de desintegración es una muy común, que es los baches. Los baches son estas oquedades que vemos en la vía, en la carretera, sobre el asfalto, donde tenemos unos huecos que se van haciendo cada vez de mayor tamaño si no se intervienen, si no se le hace la reparación que corresponde. Estos inicialmente se producen por esa desintegración, se empieza a desprender lo que es el cemento asfáltico, la parte fina, y empieza a desintegrarse y a quitarse, a desprenderse también lo que es el agregado. Empieza se va todo lo que es la capa de rodadura en forma redondeada, y ya empieza, a medida que entra el agua y que el paso de los vehículos y demás, empieza a hacerse este hueco más grande, y ya afecta a lo que es la base, la subbase, y crece, puede llegar a tener hasta casi 1 metro, pueden llegar a tener estos huecos o baches. ¿Por qué se producen este tipo de fallas? Puede ser porque el espesor del pavimento sea deficiente, o sea muy pequeño para lo que realmente llevaba o necesitaba ese diseño, ese tipo de vía, esas cargas, esas condiciones de esa vía. Puede ser que hayamos tenido algún tipo de fallas iniciales más pequeñas, grietas o algún tipo de falla que no haya sido atendida a tiempo, y esa es una forma de evolución de una falla previa, es convertirse en un bache, en una oquedad. También podría deberse a infiltración de agua en la vía a través de algún tipo de grieta, o por un mal drenaje de la vía, que se infiltre agua y esto empiece a afectar hasta que se vayan formando estos huecos y haciéndose más grandes. Y por supuesto también podría deberse a una mezcla en condiciones de mala calidad, o sea deficiente, no apta para lo que se necesitaba en ese lugar y para esas condiciones de esa vía. También tenemos los tipos de fallas que son por deformaciones. Estas fallas, entre ellas podemos tener lo que es el levantamiento. Un levantamiento superficialmente lo vamos a observar, que este puede ser o en una zona puntual
o en un trazo longitudinal en esa carretera, calle, vía. Y esto cuando vamos en el vehículo lo vamos a sentir como que estamos chocando con un obstáculo porque se ha levantado el pavimento, literalmente. ¿Esto por qué se produce? Alguna de las causas, o sí, 100% en estos casos casi se podría decir que es 100% una causa, la presencia de suelos blandos, arcillosos, expansivos, ya sea en el suelo de fundación, en la subrasante o por presencia de material que sea contaminante, materia orgánica o cualquier suelo contaminante dentro de lo que son ya las capas del pavimento. Y tenemos también lo que es el tipo de falla hundimiento, que es ese descenso o asentamiento que notamos en la vía cuando pasamos en el vehículo, que sentimos que hay un hueco, pasamos en el vehículo y sentimos que nos bajamos a un hueco y volvemos a salir de él. Este tipo de fallas se produce de forma normalmente puntual y porque ya si es longitudinal ya pasa a ser otro tipo de falla. Y ¿por qué se producen? Puede ser porque suelos de mala calidad, suelos mal compactados, puede ser por un tema de drenaje que esté teniendo presencia de agua dentro de lo que son esas capas del pavimento o en la fundación, que hacen perder capacidad de soporte, disminuir esa capacidad de soporte para aguantar las cargas superiores y provoca como consecuencia este asentamiento o descenso del pavimento. Como ves, es interesante tener esta información y este conocimiento sobre las fallas, sus causas, porque en algún momento puede ser que te toque trabajar como parte del equipo de control de calidad o no, o en cualquier función que te corresponda, y es interesante saber de lo que se está hablando en ese momento, aunque no sea tú la persona que tome las decisiones sobre el tipo de reparaciones que se le va a hacer a estas fallas, pero al menos ya sabes, entiendes el lenguaje del que se está hablando. Y también muy importante es que durante la ejecución de la obra estés alerta, atento a que esos procesos constructivos, esos materiales, ese diseño de mezcla, que todo cumpla, que todo esté acorde al diseño para que se eviten estos trabajos, tener que hacer estas reparaciones a destiempo, prematuramente, porque la carretera ha fallado antes, porque se ha construido mal. Entonces esto es algo que afecta a todos, porque hay que hacer un gasto grande, estamos hablando de obra pública y esos son gastos millonarios para hacer estas reparaciones cuando se pudo haber evitado o alargado el tiempo en que pasara esto. Así que ya sabes, tienes una gran responsabilidad. Gracias por suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Chao.